Conflictos regionales, seguridad, ¿qué nos está dejando todos estos levantamientos que estamos viendo alrededor de la Argentina y en el resto del mundo? De todo esto vamos a hablar con Ruth Diamín, que es investigadora de la Universidad de Itela y del CONICET. Ruth, ¿cómo ves estos conflictos dentro del Cono Sur en cuanto a la integración, en cuanto a nuestro país en la mitad y las alianzas, estas políticas que hubo en los últimos tiempos? Lo que uno está viendo por un lado es un deterioro democrático y una reacción ciudadana muy violenta, Sí. con expresiones muy violentas. Sí. Y que obviamente son preocupantes porque de alguna manera es un desafío a los gobiernos establecidos. Los mecanismos regionales se diluyeron. Ninguno de los que conocemos, ni UNASUR, ni el Grupo de Lima, ni el intento del PROSUR, ni CELAC, realmente han podido dar una respuesta o están en condiciones de dar una respuesta, están congelados. Y todo esto de alguna manera está mostrando una región mucho más desintegrada de lo que estuvo en el pasado. Sí. Y al mismo tiempo en donde la falta de institucionalidad que tuvieron estos mecanismos, y digo en todos de ellos, ALBA nunca buscó la institucionalidad, pero UNASUR sí la buscó, sin embargo rompió sus reglas cuando fue tan difícil elegir a un presidente o un secretario general de UNASUR, y tuvieron que elegir a dos porque había tensiones, digamos, para definir por uno solo. Sí. Entonces, digo, todo eso de alguna manera muestra que hubo mucha dificultad en crear un mecanismo que tuviera capacidad de sobreponerse a los estados. Claro. Ahora, ese deterioro que vemos en diferentes países parecería una crisis enorme de representación en todos lados. Eso no solo deja la integración de lado, sino que provoca una crisis de seguridad, te diría. Sí, Fuerte. yo diría que es crisis de representación, pero me parece que más fuerte es de alguna manera un quiebre entre las expectativas que habían generado la democracia Sí. y los, digamos, resultados que está dando concretamente esta Claro, democracia. claro. Hay un vacío ahí muy fuerte en donde la sociedad que ha adquirido derechos, que reconoce tener más derechos, tiene entonces más capacidad de demanda. Y la democracia falló. En cuanto a la seguridad, digo, hay dos aspectos, ¿no? Un aspecto, yo diría, más policial o más interno, que tiene que ver con que algunos sectores, estos que reclaman y que manifiestan, han tomado vías muy violentas, ejecutando cosas que son llamativas. Por ejemplo, lo que le pasó a la intendenta de Bolivia, digo, una Sí. cosa que está fuera de la lógica de lo que uno conoce, y detrás de eso no hay una vocación política por conquistar el poder o alguna ideología demandante. Exacto, sí, en Chile se ven grupos anarquistas después de las manifestaciones Exactamente. pacíficas actuando, ¿no? Muy destructivos, digamos. Sí, exacto. Y que eso también lo vimos en Barcelona, ¿no? Sí, sí. Exactamente lo mismo. Sí. Y por otro lado está el tema de si de alguna manera tenemos que reforzar fronteras frente a la posibilidad de que países que están en crisis traten masivamente de moverse o Sí. de generar una inmigración, como se fue dando con el caso de Venezuela. Sí. Y ahí creo que la capacidad de respuesta a nivel regional es nula, y la nacional, depende del país, puede ser también muy agresiva. Ajá. Que es lo que ocurrió, por ejemplo, en Ecuador, ¿te acordás En cuando Ecuador, estaban pasando y en Brasil. venezolanos y en Brasil? Exacto. ¿Cómo crees que pueden decantar estas situaciones dentro de un contexto donde no hay respuesta real y en un contexto además de economías totalmente disímiles? Sí, el tema es que hoy no hay quien tenga legitimidad de convocar Claro. a una visión regional. Claro. Ninguno de los presidentes tiene hoy legitimidad para hacerlo, fuerza real para hacerlo. Entonces las respuestas van a ser nacionales. Ajá. Y ahí, digamos, es una frase hecha, pero la idea es más democracia y no más represión. Y los países muchas veces o no quieren o no pueden dar respuestas democráticas. Y entonces ahí lo que estamos viendo es una confrontación, más grieto, más división social y por lo tanto la permanencia del conflicto. Claro. ¿Y la salida para Argentina te parece que es esto que hemos escuchado en estos últimos días, que es una isla junto con Uruguay y demás? Yo no lo veo tan así, pero me gustaría saber. Bueno, hay que reconocer que Argentina ha podido procesar conflictos importantes dentro del régimen democrático, Sí. sin participación de las Fuerzas Armadas, No, por sin supuesto. rebeliones policiales. Sí.
y sin los niveles de violencia que estamos viendo. Claro. Entonces, en alguna medida podemos regocijarnos un poco de que esta vez nos salió bastante bien. Muchas gracias, Ruth. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y nosotros continuamos con